Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este 15º domingo del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 10 al 11. Salmo 64. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 18 al 23. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 1 al 23. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se quemó, y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto, una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a ustedes se les ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Ustedes oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados los ojos de ustedes porque ven, y los oídos de ustedes porque oyen. En verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Ustedes pues oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. La semana pasada meditábamos en el Evangelio cómo Jesús no se dejaba amilanar por las dificultades, las incomprensiones, las confrontaciones con sus opositores y contradictores. Todo lo contrario, se fortalecía con la oración al Padre, al que daba gracias por revelar sus secretos a los sencillos y humildes y esconderlos a los sabiondos y entendidos. Así nos daba un maravilloso ejemplo de cómo debemos afrontar también nosotros los reveses de nuestra existencia y cómo debemos vivir el día a día con sus pruebas, desafíos, retos y dificultades. Hoy Jesús cambia de manera de hablar del reino, pasa del raciocinio a las parábolas, de tal manera que con este lenguaje nuevo puedan las personas ser ayudadas a sacar de sus corazones las conclusiones y respuestas a los grandes interrogantes y desafíos de la vida, y esa misma verdad los lleve a la verdad plena. Pues Jesús ha comprendido que no se trata de dar respuestas fáciles, sino de ayudar a las personas a encontrarlas, de tal manera que así cada uno tenga mejores posibilidades de adherirse a su proyecto salvador. Me pregunto, ¿qué clase de tierra soy? Cuando Jesús habla, usa un lenguaje sencillo y emplea imágenes, ejemplos de la vida cotidiana, para que todos puedan entenderlo fácilmente. Por eso lo escuchaban con atención y aprendían su mensaje, que les llegaba directamente al corazón. No era el lenguaje complicado de entender, el que usaban los doctores de la ley, un lenguaje rígido y ajeno a la gente. Jesús, en cambio, con su lenguaje sencillo, hacía que la gente comprendiera el misterio del reino de Dios. Y hoy encontramos un ejemplo de esto en el Evangelio, la parábola del sembrador. El sembrador es Jesús.
Observemos que con esta imagen se presenta como alguien que no se impone, sino que se ofrece. No nos atrae venciéndonos, sino entregándose. Siembra la semilla. Con paciencia y generosidad esparce su palabra, que no es una jaula ni una trampa, sino una semilla que puede dar fruto. ¿Y cómo puede dar fruto? Si la acogemos. Por lo tanto, la parábola nos concierne sobre todo. Habla de la tierra más que del sembrador. Jesús realiza, por así decirlo, una radiografía espiritual de nuestro corazón, que es el terreno donde cae la semilla de la palabra. Nuestro corazón, como la tierra, puede ser bueno, y entonces la palabra da fruto y mucho, pero también puede ser duro, impermeable. El Evangelio de hoy nos cuenta, a excepción de la última frase, la historia de una aparente catástrofe o derrota. Todo comienza con esperanza, pero a pesar de ello pronto se desvanece. Los pájaros se comen la semilla, la tierra pedregosa impide que eche raíces, las plantas espinosas la asfixian, todo sigue su curso desesperado. Sin embargo, en medio de esta aparente frustración, Dios anuncia su pero. En medio del campo de concentración en Auschwitz, el padre Kolbe, muriendo en el búnker del hambre, aún alaba a Dios Todopoderoso, y todos los mártires en medio de los tormentos bendicen y dan gracias al Padre. En la parábola del sembrador encontramos el pero de Dios. Hay poca esperanza, pero al menos hay buena tierra para dar cientos de frutos, unos del 100, otros del 60 y otros del 30 por 1. Es a través de los ojos de Jesús que debemos leer este tipo de historias catastróficas, y debemos leerlas con Jesús hasta el final. La primera parte muestra que todo es en vano. Sin embargo, la historia de esta derrota conduce a una conclusión inesperada. Dios, en su infinita misericordia, no permite que el sembrador sucumba como una figura trágica. Quizás aquí, ante nosotros, se encuentre una ley que se aplique a todas las acciones de Dios en el mundo, porque la obra de Dios en el mundo suele ser humilde y poco llamativa. Cuando la tomamos en serio, podemos sucumbir a la tentación de la desesperación. Pero las historias de Dios tienen un final feliz, aunque nada lo sugiere inicialmente. Quizás Jesús no solo les cuente esta historia a las personas a orillas del lago, sino que las cuenta a sí mismo para consolarse. Se pregunta, ¿qué podré aprender y qué fruto sacaré? Se enfrenta a la ceguera, el rechazo, la pedantería y la violencia. No ignora las derrotas, pero su palabra da fruto en los corazones de los hombres, pues sabe que en cada uno están presentes estos 4 terrenos, pero al final la semilla de su palabra caerá en terreno bueno y dará el fruto para el que está destinada esa semilla. Esto dice el Señor, como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Hemos escuchado en la primera lectura. He aquí, un sembrador salió a sembrar. ¿De dónde vino aquel que está en todas partes y llena todo el universo? ¿Cómo vino? Se acercó a nosotros tomando nuestra carne. Nosotros no podríamos ir a él, porque nuestros pecados nos lo impiden. Así que él vino a nosotros. ¿Y por qué salió? Para destruir la tierra donde abundan los espinos, para castigar a sus cultivadores. De ninguna manera. Él viene a cultivar esta tierra, a cuidarla y a sembrar la palabra de santidad. La semilla de la que habla es su doctrina. El campo es el alma del hombre, el sembrador el mismo. Así introduce San Juan Crisóstomo la parábola del sembrador. Nos dice que el Señor siembra en nuestro interior, en nuestro ser interior, y se hizo carne, no para erradicar el mal, sino para darnos una semilla de esperanza que hace brotar su vida divina en nosotros. Desafortunadamente, sin embargo, existe una relación de libertad entre el Señor y nuestra alma. Dios es Padre, pero no amo. No nos posee, por lo tanto, la tierra debe ser trabajada. De hecho, San Juan Crisóstomo continúa, y si la transformación no se produce, la culpa no es del sembrador, sino de aquellos que no quisieron transformarse. El sembrador ha cumplido su labor. Si su semilla se ha desperdiciado, el autor de tan gran beneficio no es responsable. Tengan en cuenta que hay muchas maneras de perder la semilla. Podemos decir que somos la tierra que Dios vino a sembrar,
pero Él nos advierte de diversas maneras de perder la buena semilla. Así entendemos que el propósito de la parábola es mantenernos vigilantes. Nadie quiere perder la belleza que Dios quiere darnos, pero si no estamos despiertos, el fracaso está garantizado. Cruzar el umbral de la iglesia o participar en celebraciones no basta para asumir automáticamente que tenemos una vida espiritual sana. La fe no crece en un contexto superficial mediante la simple presencia, ni en medio de circunstancias asfixiantes. No hay verdadera salud interior sin un camino, sin ese ascetismo diario que prepara el terreno del corazón, lo libera y le permite acoger la gracia. Sin este trabajo silencioso, incluso la práctica más devota corre el riesgo de permanecer superficial. A veces en nuestras vidas necesitamos cavar la tierra. También es cierto, sin embargo, que en el paisaje palestino, el arte de sembrar sigue una lógica diferente a la nuestra. Primero se siembra la semilla, luego se ara. Es un gesto que parece casi ingenuo, pero que en realidad es de profunda confianza. Así resulta natural que parte de la semilla caiga entre las rocas, parte en el camino, parte entre las zarzas. El sembrador lo sabe, pero no se contiene. Planta la semilla en la tierra, seguro de que al menos un fragmento de buena tierra en algún lugar la recibirá. Dios es magnánimo. Nos corresponde a nosotros preparar el terreno para nuestra vida. En efecto, para quienes reciben la semilla de la palabra, pero no comprenden su importancia, el maligno pasa de largo y se lo lleva todo. Así como están los inconstantes, los que no quieren comprometerse y por lo tanto se rinden ante la primera tribulación, y si hay persecución huyen, porque no tienen raíces y no saben cómo subsistir. No echan raíces, sino que siempre dejan la puerta abierta para escapar. O cuántos se encuentran entre las zarzas, constantemente seducidos por el mundo y sus encantos, de modo que la palabra se ahoga en la superficialidad y la mediocridad. Y luego está la buena tierra que produce 30, 60 o 100 veces más. La parábola surge en un momento delicado de la vida de Jesús, cuando todo parecía alejarse del reino que proclamaba. En este clima de confusión surge la pregunta que también nos ronda la cabeza: ¿por qué el mal parece tan fuerte mientras que el bien siempre parece tan lento, tan frágil, tan pequeño? La parábola sugiere una interpretación. No es la semilla la que es débil, sino la tierra, la que a veces no está preparada para recibirla, y lo constatamos en el mundo presente con la disculpa del llamado secularismo, de las políticas laicas, de la mal llamada libertad de cultos, etc. Cada día se hace más difícil que la semilla de la palabra caiga en terreno fértil y de fruto, porque muchos jóvenes y también adultos se dejan convencer que el mundo ha cambiado, que sigue cambiando y que la iglesia ha pasado y ya no tiene novedades que ofrecer. Pero ahí es donde está la esperanza y confianza del sembrador, que es Jesús, que sabe que en algún momento esa semilla toca tierra y echa raíces y da fruto abundante, y por eso el sembrador es perseverante. Sin embargo, el núcleo del mensaje no es simplemente un examen de conciencia sobre nuestro mundo interior. Es como si Jesús les dijera a sus discípulos y a nosotros que la tarea de nuestra misión no es garantizar una cosecha, sino seguir sembrando con confianza, seguros de que en algún lugar, quizás donde menos lo esperamos, hay un terrón de buena tierra listo para florecer. Se nos pide que vivamos con la gracia y la libertad del sembrador y no perdamos nunca la confianza y la esperanza, que si el mundo no cambia, pues que al menos nosotros los sembradores no nos dejemos cambiar por el mundo y nos diluyamos en lo mismo, terminando en nada y vacío. Y muchas veces nosotros mismos podemos ser la semilla cuando nos convertimos en una palabra viva que echa raíces en todos los aspectos de la vida: familia, escuela, trabajo, parroquia, comunidad. Jesús nos invita hoy a mirar en nuestro interior, a dar gracias por nuestra buena tierra y a trabajar la que aún no lo es. Preguntémonos si nuestro corazón está abierto para acoger con la fe la semilla de la palabra de Dios. Preguntémonos si nuestras piedras de perezas siguen siendo numerosas y grandes. Identifiquemos y nombremos las zarzas del vicio. Tengamos el valor de limpiar bien la tierra, de purificar nuestro corazón, llevando nuestras piedras y nuestras zarzas al Señor en la confesión y en la oración. Al hacerlo, Jesús, el buen sembrador, se alegrará de realizar una labor adicional: purificar nuestro corazón, quitando las piedras y espinas que ahogan la palabra. Hagamos esta pequeña oración. Señor Jesús, buen sembrador,
que viniste a nosotros haciéndote hombre. Entra de nuevo en el campo de nuestros corazones. Haz de nosotros una tierra vigilante, libre y acogedora, capaz de guardar tu palabra y dejarnos transformar por ella. Que unidos a ti nos convirtamos en semillas de esperanza en cada rincón de nuestras vidas. Que la Madre de Dios, a quien recordamos estos días con el título de Bienaventurada Virgen del Monte Carmelo, insuperable en acoger la palabra de Dios y ponerla en práctica, nos ayude a purificar nuestros corazones y a conservar en ellos la presencia del Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz domingo, un buen descanso y una feliz semana en el Señor. Y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.